Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde a otro evento de nuestros eventos mensuales del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mi nombre es Daniel Pedreira, soy miembro de la directiva y hoy celebramos la séptima conferencia dedicada a personalidades destacadas del exilio. Este es un ciclo de conferencias que ya hace 2 años creo que empezamos a celebrar, en el cual hablamos sobre diferentes figuras del exilio que ya han fallecido, pero cuya memoria corre el riesgo de perderse, y queremos preservar ese legado, esa historia para las generaciones actuales y futuras, y por eso estas conferencias todas se graban y se comparten en las redes. Ahora quiero presentarles al presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Como bien dijo Daniel, gracias por estar acá. Y estas son conferencias que cuando se inauguraron las consideramos muy importantes, porque desgraciadamente este es un destierro que se ha extendido ya por 66 años. Hemos tenido a través del mismo muchos héroes y heroínas en diferentes dimensiones, y realmente consideramos que es un deber evocarlos y en la medida de lo posible traerlos a las nuevas generaciones para que estén conscientes el número importante de hombres y mujeres que han aportado en base a sus capacidades y condiciones a las mejores tradiciones de la nación cubana. Dicho eso, tenemos 2 eventos a los cuales quiero invitar. Al primero, quiero invitar a todos los escritores, Alberto Álvarez, a todos los escritores, a todos los autores. Lo quiero invitar porque el 19 y el 20 de julio vamos a tener el segundo encuentro del libro cubano exiliado. ¿Qué significa esto? Son autores que la dictadura no permiten que sus obras circulen en Cuba. No es autores exiliados. Puede haber autores que dentro de Cuba publican, pero que el régimen no permite que esos libros circulen dentro de la isla. Eso va a ser, repito, 19 y 20 de julio. Aquellos que se quieran inscribir, esto lo está organizando el PEN Club, el Instituto de la Memoria Histórica, Plantado y varias organizaciones más. Aquellos que se quieran inscribir al evento, que tengan libros publicados, lo pueden hacer en este papel. Aquí está, lo pueden hacer para nosotros tenerlos al tanto de próximas actividades que tienen que ver con el libro cubano exiliado. La otra invitación es, el instituto lleva varios años celebrando una cena. Es algo no normal, pero es una cena que conmemora el cierre del presidio político de Isla de Pinos. Es una cena con bar abierto que empieza a las 5 de la tarde, termina aproximadamente a las 10 de la noche, con música y pasamos un rato muy agradable. Aquellos que quieran ir a la cena, por favor, que nos los digan para reservarle los puestos, que cada uno vale $50. Comida, bar abierto y música, una música excelente. Se los digo ya, así que están todos invitados a participar en este 58 aniversario del cierre del presidio político cubano. Muchas gracias. Bueno, y ahora para hablar de nuestra primera personalidad, vamos a invitar a Alberto Müller para hablarnos de un querido amigo que perdimos hace poco, Juan Manuel Salvat.
Todavía tengo la suerte de caminar sin bastón, todavía. Por cierto, el evento de que acaba de anunciar Pedro Corso, yo creo que él va a cantar también en ese evento, ¿no? Porque hay orquesta y todo. ¿Dónde está Pedro? Salió. Bueno, gracias al instituto, gracias al Pen Club y gracias a ustedes, ¿no? Por estar con nosotros aquí en este cambio de impresiones. Yo en el día de hoy dediqué la mañana a buscar cosas de salvar y le decía a Martica que he encontrado tantas cosas de salvar que no sé qué sugerir con ella, porque obviamente ahí están las memorias de salvar, que él no pudo escribirla por el fallecimiento. Pero me encontré inclusive hasta el famoso documento de cuando el padre Llorente va a la Sierra Maestra enviado por el Vaticano, el affidavit, como él cuenta, vaya cosas interesantísimas de la historia de Cuba. Cuento esto porque el gordo Salvar recientemente, no hace muchos meses, Martica lo sabe y los hijos también, me pidió que quería escribir la biografía del padre Llorente. Inicialmente le dije, gordo, ya yo no tengo edad para eso. Pero esa noche me quedé pensando y le dije, lo que le dije al gordo es mentira. Porque mi mente todavía está fresca todavía. Igual que el bastón, no ha llegado el bastón y la mente todavía está fresca. Al otro día lo llamé y le dije, yo te voy a escribir la biografía, necesito la ayuda y la documentación. Este documento que yo he encontrado hoy, que yo sabía del documento, pero lo tengo en la mano ahora. Esas son todas las interioridades que observó el padre Llorente cuando va a la Sierra Maestra a entrevistarse con Fidel Castro. Entre otras cosas, se dio cuenta que lo del alzamiento era todo un bluff. Entre las cosas que se da cuenta, que no hay ejército, ni hay organización, ni nada. Pero bueno, es una anécdota al margen. Hablar de salvar. Para mí hablar de salvar es muy fácil. Y por otra parte, no es fácil. Parece una contradicción, ¿verdad? Es como la contradicción del bastón. No ha llegado el bastón, pero está cerca. Hablar de salvar, son tantas cosas que yo tendría para hablar de salvar. Lo conocí en la Universidad de La Habana, pero me perdona la voz, ¿eh? Lo conocí en la Universidad de La Habana. Salvar viene de Sagua, de la educación con los jesuitas en Sagua. Una formación religiosa sólida, como era él, desde el punto de vista moral, un hombre muy sólido. Y nada, nos topamos como se topa uno en la universidad con tantas personas, ¿no? Y nada, inmediatamente hicimos amistad, una amistad que empezó, repito, en el año 88, 58, 57, y empezó la universidad. Empieza la universidad con toda esa alegría que da empezar la universidad. Y recuerdo que el primer proyecto que se nos ocurre a los dos, si me matan, yo no sé si la idea fue de él o fue mía, pero para los dos éramos los dos. Y fue crear un periódico universitario que se llamó Trinchera, que se convirtió en un periódico súper polémico porque denunciamos lo de Uber, denunciamos lo de Lance, denunciamos los fusilamientos, en fin. Empezamos a denunciar tantas cosas que obviamente la revolución ya estaba haciendo, que nos convertimos en un foco de atención en la Universidad de La Habana. Resulta que el periódico de la FEU hacía su edición y no vendía ni un ejemplar. Y nosotros publicamos 2.000 o 3.000 ejemplares y volaban. Teníamos inclusive algunos compañeros que se montaban en el tranvía ahí, en el San Lázaro, en las guaguas, y repartían trincheras, en fin. No porque hayamos sido Salva y yo los que dirigimos ese proyecto, sino porque tuvo éxito. Se aprendió el periódico y también nos trajo 100.000 problemas, ¿eh? Porque yo recuerdo, esta es una de las anécdotas, sé que el tiempo es corto, me han dicho que son 15 o 20 minutos. Recuerdo que llega a La Habana Alexander Alexeyev, tal vez a ustedes el nombre no les diga nada. Alexander Alexeyev era un supuesto periodista ruso, representante de la agencia TASS. Y fuimos al Hotel Sevilla en La Habana a entrevistar. Y yo hablé con él por teléfono y me dijo, no, yo no puedo porque me estoy yendo para Argentina
Y yo le dije, mira, es importante reunirnos, porque en la universidad del Partido Socialista están muy disgustados con el partido, porque no apoyaron a la revolución. Y enseguida él, bueno, yo voy a bajar 15 minutos a hablar con ustedes, y cuando regrese a Argentina volvemos a hablar. Entonces se produce esta reunión con Alexeyev. Les adelanto que en el año 61 Alexeyev fue nombrado primer embajador de Rusia en Cuba. Pasaba como un periodista, era un agente de alto nivel de la inteligencia soviética en aquel entonces. Nos dijo tantas cosas interesantes que cuando nosotros nos reunimos al día siguiente a revisar, porque además nos habíamos sacado fotografía con él. Cuando él sale del ascensor, el Gallego Garrido, que paz descanse, tenía una camarita y empezó a sacar fotos. Y después nos sacamos fotos, nos regaló unas cositas de la hoja y el martillo. Bueno, conclusión, publicamos la entrevista en Trinchera. Esa entrevista la repitió el diario, Prensa Libre, Crisol. Todo el mundo tuvo que ver con la entrevista a Alexeyev, porque era un supuesto periodista, que la revolución ya tenía compromiso con los soviéticos, que era inevitable el curso del comunismo en Cuba, cosas así, que en aquel momento, que era un momento de mucha polémica en Cuba, ¿se acuerdan ustedes los mayores, no? La polémica sí que si Fidel estaba vendiendo la revolución a los soviéticos, era la gran polémica nacional en Cuba en ese momento. Y este hombre nos confirma que la revolución iba a ser comunismo, que eso estaba comprometido ya. Un poco dando la razón al libro este del soviet caribeño, por cierto, muy interesante. Bueno, ahí empezó nuestra faena en la universidad de Gordo y yo. Después llegaron las elecciones, ahí cometimos un error y lo reconocimos los dos después, porque nosotros veníamos de lo que es el directorio, mi hermano había sido un alto dirigente del directorio 13 de marzo, o sea, veníamos comprometidos con el directorio y en las primeras elecciones apoyamos a Cuela, no a Boitel. Y después nos dimos cuenta que Boitel tenía muchas más reservas morales e intelectuales que Cuela, no que Cuela sea un diablo, pero el Gordo y yo reconocimos después, inclusive yo lo publico en mis memorias, ¿no? Inclusive estoy haciendo un ensayo que se lo dedico a Boitel sobre la teoría del Estado. O sea, nos dimos cuenta del error. O sea, que Salván en eso era muy sólido. O sea, Salván era una personalidad de mucha formación y por otra parte, cuando Salván decidía vincularse a un proyecto, era un tanque Sherman. Cuando Gordo decía, voy en ese proyecto, increíble. Tenía que hablar con él 3 y 4 veces al día del proyecto. Bueno, el proyecto Trinchera efectivamente fue un buen éxito en la universidad. Después viene lo de Alexeyev, que lo entrevistamos. Y después viene el hecho máximo antes de que nos expulsaran. Y es cuando nos enteramos de que Mikoyan visitaba Cuba. Y entonces nosotros, me recuerdo, con 17, 18, 19 años, no teníamos más, nos preguntamos, bro, ¿qué hace Mikoyan en Cuba? O sea, con los personajes que había en ese momento en la historia, Eisenhower, Pepe Figueres, Rómulo Gallegos en Venezuela, De Gaulle, personajes del mundo libre. O sea, ¿qué hace Fidel invitando a Mikoyan? Que fue una señal. Y entonces ahí nos reunimos. Ahí nos reunimos, me acuerdo perfectamente del grupo, Antonio García, Joaquín Pérez Rodríguez, por cierto. Cuando hablen, si hay otro evento como este, no dejen de mencionar a Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín Pérez Rodríguez es de los pocos patriotas cubanos que es patriota de 2 países. Muy poco. Fue patriota en Venezuela, llegó a ser ministro en Venezuela, queridísimo en Venezuela, y además un patriota cubano de mucha valía. Bueno, nos reunimos, ese grupo, en el grupo estaba Jorge Garrido, Joaquín, Luis Fernández Rocha y Gordillo. Y parecíamos unos estadistas y éramos unos adolescentes. O sea, ¿qué hace Fidel invitando a Mikoyan? ¿Quién es Mikoyan? Ah, no, Mikoyan era el asesino que había enviado las tropas en el año 56 de Moscú para aplastar el levantamiento libertario en Budapest. ¿Ustedes saben eso? Ese era Mikoyan, viceministro de Stalin, viceprimer ministro de Stalin y después de Khrushchev.
Entonces, la pregunta para nosotros fue muy fácil responderla. Esto es una falta de respeto. O sea, una falta de respeto no solamente con la historia de Cuba, sino con el proceso revolucionario donde habían muerto. Independientemente que uno estuviese a favor o en contra, el proceso revolucionario no se hizo para que Cuba fuese comunista. En los mensajes, en los programas de la revolución, inclusive cuando se da el famoso Pacto de México, que José Antonio Echeverría va con Fran País a México a reunirse con Fidel. El programa que sale de todo eso, de todas esas reuniones, era la democracia en 18 meses, el respeto a la libertad de prensa, el respeto a la Constitución del 40. Entonces, bueno, nosotros organizamos la manifestación. Me recuerdo que discutimos 3 tesis. Interrumpir la caravana de Micoyán, de Rebollero, y la desechamos. La otra era bajar la escalinata, y la desechamos. Y la otra era porque sabíamos que Micoyán iba a depositar a las 10 de la mañana una corona de flores. Y entonces decidimos ir una hora después a depositar nuestra corona de flores que tenía una bandera cubana. Y ahí fuimos. Cuando llegamos al Parque Central, bueno, nos apeamos con la corona, hubo un forcejeo con los guardias que protegían la corona de Micoyán, tenía una hoz y un martillo. Algunos de ustedes se acordarán porque están las fotos por ahí. Entonces, cuando yo voy con la corona que bajó aquí al lado mío, el gordo y atrás, el soldado que está protegiendo la corona de Micoyán se pone nervioso y dispara. Como había un acto de Micoyán y Fidel en Bellas Artes a 2 cuadras, todas las azoteas estaban tomadas y empiezan los tiros al aire. Aquello parecía una guerra. Y nosotros, bueno, ya éramos como 50 o 60 en el Parque Central. Eso obviamente paró la afluencia porque nosotros citamos a la manifestación, no fue nada clandestino, no. Nosotros repartimos volantes en la universidad para ir a la manifestación de protesta en el Parque Central. Pero en cuanto empieza el tiroteo, cercaron el Parque Central, el acto de Fidel y Micoyán hubo que suspenderlo porque nos contaban que la seguridad los tiró por el suelo y los sacó del evento porque no sabían porque había tanto disparo. Claro, ellos estaban dentro de un edificio, nosotros dentro del perímetro del Parque Central y los tiros en el aire. Una buena trilogía para los escritores, ¿no? Para los que quieran. O sea, 3 imágenes interesantes. Yo recuerdo cuando los tiros empiezan ya a bajar, como 10 minutos de tiro al aire, ya la seguridad tenía cercado el Parque Central. Y entonces yo me voy por la calle de atrás del Parque Central, si ustedes se recordarán, está el Instituto de La Habana. Yo recuerdo que yo aproveché, cuando estoy cruzando esa calle, me encuentro que al gordo Zapal lo están metiendo en una perseguidora. Y pero, ¿por qué están metiendo preso al gordo? Entonces yo me paré frente a la perseguidora. Claro, al que metieron preso fue a mí también. Entonces, en lugar de salvar, me metieron preso a mí con salvar. Y a mí no se me olvida, esta es una anécdota para mí muy simpática, porque el gordo me decía, Alberto, tú sabes que yo no nací para estar preso. Y le dije, coño, gordo, ¿yo? Él me dijo, no, yo no nací para estar preso. Como que le debo decir, tú, qué bueno que hayas venido a la perseguidora. Bueno, de ahí nos llevaron a Quinta y 14, no se me olvida. Ahí recibimos 2 o 3 visitas interesantes durante la tarde. Octavio de la Concepción, el famoso médico que muere con el Che, que era muy amigo nuestro. No me pregunten por qué muere con el Che, porque era un muchacho católico, cristiano, de familia inclusive. Pero bueno, nos fue a visitar Saldívar, el médico, que después estuvo preso con nosotros. Y hubo un tercer visitante, que es Furri Colomé, que fue el último que vino ya como al atardecer, como a las 7, 8 de la noche. Y la discusión con Furri fue de ampanga. Porque Furri, jovencito como nosotros, no era mucho mayor, pero ya era viceministro, se declaró viceministro del G2 de la seguridad. Y fue una discusión muy fuerte, que si nosotros éramos unos agentes de la CIA y yo le dije, ustedes han traicionado la revolución, le decía yo, o le dije yo varias veces, porque la revolución no se hizo para hacerse comunista ni para fusilar a nadie, y ustedes han estado fusilando gente inocente. Bueno, una discusión muy fuerte. Esa madrugada
nos sacaron del G2 de acuerdo y a mí nos llevaron para la estación donde estaban el resto de los prisioneros del Parque Central. Un grupo de 12 o 13 estudiantes, no eran más. Ahí había una muchacha que estaba con nosotros presa también. Conclusión que al día siguiente, no nos olvidemos que en aquella época en Cuba todavía estaba la prensa libre. Estaba el diario, Prensa Libre, Crisol, y entonces la presión fue tal, inclusive la revista Life publica esa edición en la portada, el policía tirando. O sea que la propaganda nos ayudó y al día siguiente nos soltaron. O sea que al día siguiente a las 2 de la tarde ya estamos en las casas. Claro, la vida para nosotros se convirtió ya en una situación muy complicada. Porque la seguridad del Estado empezó a vigilarnos, a ir a las casas. Yo me recuerdo una vez que yo vivía yo vivía en La Habana del Este. Cuando estoy pasando por el túnel, me encuentro que al lado, en el carro al lado, atrás de mí venía un carro de agitadores, por supuesto, no eran amigos míos. Y me encuentro que yo pagando el túnel, me encuentro a el marido de Mirta Díaz Balart y el marido que es un abogado, que era hijo de Blanco, de un abogado famoso. Y le dije, acompáñame que me están siguiendo, porque vivíamos en el mismo barrio. Y yo me di cuenta que el carro de atrás que me venía siguiendo cogió en Cojímar y se fue. Pero bueno, ya la vida se nos hizo complicada, tanto a Salvá como a mí, y a Ernesto Fernández Travieso, por cierto, que éramos de los 3 que después fundamos el directorio en Miami. En ese momento empezamos nosotros inclusive también a evadir a la seguridad del Estado. Y recuerdo que por un contacto que teníamos nos escondieron en el convento de San Francisco. Y nos metieron, ellos le llaman celdas no son celdas de presos, son celdas de monjes. Y recuerdo que el monje que nos llevó a la celda nuestra nos dijo, de aquí salió José Antonio Echeverría para la Ataca Palacio. Y para nosotros eso fue de un impacto tremendo, porque obviamente meditamos los 3. Y bueno, lo que nos está anunciando el cura que de aquí vamos para la muerte. Pero bueno, por suerte no nos tocó en ese momento. Pero fue unos días emocionantes. Fue unos días emocionantes estar en la misma celda que al hombre que consideramos el líder universitario por excelencia, que es José Antonio Echeverría, había estado ahí antes de morir, antes del 13 de marzo. Después de eso nosotros decidimos salir de Cuba. O sea, no teníamos vida porque la persecución de la seguridad en mi casa había ido 2 veces, a la de Gordo también, nos seguían por todos lados. Entonces decidimos meternos en una embajada y salir de Cuba. Y aquí viene ahora la tercera anécdota. A mí me faltó lo de la familia, que la he dejado para el final, porque está Martica aquí. Y yo he sido testigo también de ese noviazgo, así que, pero bueno, la vida familiar de Gordo es un ejemplo. El Gordo tiene 3 facetas que tienen una transparencia tremenda: la familia, la patria y la cultura. O sea, muy pocas personalidades reúnen esa ejecutoria. El Gordo las reunía. El Gordo es un hombre de familia ejemplar, de patriotismo ejemplar, y por supuesto hizo ediciones universales y ayudó a la cultura cubana en el exilio. Cuando llegamos a Miami, ya exiliados, traíamos un poco el prestigio del Parque Central, el prestigio de la universidad, y recuerdo que aquí en Miami se hizo una asamblea yo creo que es lo que llamaban el Parque de las Palomas, no sé qué será ahora, y se crea el directorio. Éramos como 50 o 60 estudiantes, y eran estudiantes de todos los grupos, de AAA, auténtico, del MRR, en fin, había estudiantes de todos, algunos que no estaban afiliados. Y ahí se decide crear el directorio. Se crea el directorio revolucionario, que por cierto yo hoy, que fui a buscar cosas para traer, pero eran tantas que traje 2 o 3 nada más. Este es el documento original de la creación del directorio con las firmas. Aquí tienen ustedes las firmas, bueno, de Salvá, de Pedro Roy, de Jorge Más, de Abelito Barona, de hijo de Tony Barona. Es un documento para nosotros muy rico, ¿no? Y está las firmas originales. Fíjate que el papel está roto y todo. Aquí hay una carta que me encontré interesante. Bueno, se crea el directorio
Y la primera acuerdo de que la creación del directorio era que había que ir para Cuba. Que el directorio no se podía manejar en el exilio. Y entonces, por sugerencia de Salvá, siempre que hacíamos algún proyecto, era curioso, él no quería estar al frente, pero me ponía a mí al frente. O sea, cuando se crea el trinchera, no, tú tienes que ser el director porque tú eres el periodista del grupo. Cuando se crea el directorio, tú tienes que ser el secretario general porque tú eres el que impulsa. Bueno, entonces, yo me recuerdo que esa noche yo en mi casa, en casa de unos primos aquí, yo decía, yo tengo 19 años. ¿Qué sé yo de política para dirigir una organización que tiene que unos días entrar en Cuba a luchar a como sea contra el régimen? Bueno, le pedí a Dios ayuda y aquí estoy haciéndoles el cuento, ¿no? Pero fue una noche para mí muy interesante, ¿no? De reflexión, sobre todo. Bueno, a los pocos días, nosotros llegamos aquí en agosto. Yo recuerdo que yo fui a la OEA de San José invitado por el Frente Revolucionario como el representante estudiantil y en noviembre estaba yo entrando clandestino en Cuba. Se llegué en agosto, pero no solamente estaba entrando yo, atrás de mí salió una embarcación con Miguelón y con el Gordo. Bien, estando en Miami, yo recuerdo que fue cuando conocí a Martica. Martica no conocía muchos detalles de los planes, pero fue a visitar el Gordo en Miami. Y me recuerdo, ¿tú te acordarás de esto, Martica? Yo me acuerdo perfectamente. Yo lo sé. Y nada, eso los dos, bueno, ¿qué edad tenía el Gordo? 19 años. 18 años. Más jóvenes no podíamos ser. Pero bueno, yo cuento esto con mucha satisfacción, la verdad. No porque el otro día me decía un muchacho, no, tú eres muy valiente. Y le digo, no, yo no soy nada valiente, yo soy lo normal. Tengo una cosa a mi favor, muchos de nosotros, y es la fe. Cuando tú tienes fe, juegas con la muerte con más facilidad que cuando no la tienes. ¿Bien? Porque la muerte representa la liberación final, la felicidad eterna, en cosas en las cuales creemos. Yo recuerdo la actitud del Gordo en toda esa preparación de ir para Cuba. Recuerdo que tuvimos que ir a un viaje a Filadelfia, él y yo, a buscar la documentación falsa, donde hacían documentación falsa. Y con esa fuimos para Cuba, o sea, con yo, y mi nombre era Javier Rodríguez, y si me paraba la policía era Javier Rodríguez. Entonces, con qué alegría el Gordo Salvá hacía su preparativo, porque además pasamos un curso también que decidimos pasar sobre la resistencia francesa. O sea, la técnica de la resistencia, la técnica de la clandestinidad. Bueno, el Gordo pasó como un alumno sobresaliente. Yo igual, yo estudié mucho la técnica para evitar que el enemigo nos cogiera. Y efectivamente no nos cogió. O sea, Salvá tuvo preso unos días, lo soltaron y yo llegué hasta la Sierra Maestra sin que me detuvieran. Aquí está Puche, que ayudó mucho en el alzamiento de la Sierra Maestra. Y nada, aplicamos la técnica para evitar que la seguridad nos agarrara fácilmente. Y no nos agarraron. O sea, realmente en eso tuvimos éxito. No tuvimos éxito final, pero en algunas cosas tuvimos éxito, sobre todo en el éxito moral, porque lo que estábamos defendiendo era lo que había que defender. Miren Cuba como está ahora, hundida, en colapso, sin agua, sin leche para los niños, sin electricidad, sin luces en las casas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo recuerdo a Salvá llegando clandestino a Cuba, porque yo llegué unos días antes, y cuando Salvá llegó, los viajes son de madrugada, por la noche, al día siguiente por la mañana yo me estaba reuniendo con él. Era el hombre más feliz del mundo por estar clandestino en Cuba. O sea, que se estaba jugando, en aquella época si te cogían clandestino, no duraba 48 horas, te fusilaban. Bueno, el Gordo era un hombre feliz y por supuesto haciendo planes y bueno, hicimos el plan de la Sierra Maestra, hicimos otros planes de ejércitos clandestinos y fue parte de nuestra vida, ¿no? Después, bueno, me tocó a mí, siguiendo un poco la imaginación del Gordo, me tocó a mí caer preso. Él no cayó preso. Cayó preso y lo soltaron y pudo salir, cosa que yo me alegro muchísimo. Pero a mí
me cogieron preso y no me soltaron. Tuve que cumplir los 15 años y nada, con la dignidad que uno puede, al margen de los errores o los aceptos que uno puede haber tenido en la prisión. Y ya para ir terminando este cuento, porque es interesante, hace un año, por esta fecha, por cierto, almorzando aquí en Miami, un grupo, y curiosamente ahí estaba Joaquín, el Gordo, Miguelón, Pedro Roy y el que suscribe. Y en la reunión dice uno, que no fue ni Zapán ni yo, por cierto, dice uno, bueno, ¿y por qué no hacemos trinchera en la página web? Y sale el proyecto de trinchera en la página web. Los que quieran visitar, si ponen en la web trinchera.info y les sale el periódico de la web. El mismo de la universidad, pero con 80 y pico de años ya, ¿no? No es un periódico estudiantil, es un periódico cubano. Pero qué cosa más curiosa, ¿no? Cuando en esa reunión dice el gobernador, bueno, Alberto, que es el que tiene la experiencia periodística, que lo dirija. ¿Está bien? Entonces, él va a ser Salva fue el subdirector, Pedro Roy nos sigue ayudando muchísimo. Ahora está Albertini ayudándonos en la posición de Salva, en lo que podamos, porque sustituir a Salva era sustituir a 5 tanques Sherman. Salva, no, Martica lo sabe, no había día que yo no hablara con Salva 2 y 3 veces del proyecto de trinchera, de Cuba. Teníamos siempre temas. Entonces, bueno, Salva me dejó el tema de trinchera.info en la web. Y ahí yo sigo, mientras no importa que llegue el bastón, porque el bastón, el problema es la cabeza. Y ahí estamos, o sea, creo que Salva es un hombre excepcional. Después, yendo para terminar con la familia, si uno revisa y se sienta, yo soy padrino de uno de sus hijos, pero soy padrino de los 4, porque cada vez que había alguna necesidad, ahí estaba yo con ellos. Cuando uno analiza la familia de Salva, empezando por Martica, su compañera, su gran compañera, y después los hijos, nos damos cuenta de que todos tienen una virtud especial. Es una gran familia, una familia típicamente religiosa, y eso es bueno, eso no es malo. Y para mí la familia de Salva es como mi familia, pero además que me obliga. Verlos me obliga. Ese es Salva. O sea, el Salva grande, patriota, familiar y por supuesto amante de la cultura. Lo que ha hecho Salva en Ediciones Universales, ustedes lo saben, es único. Han publicado 2.000 libros que se hubiesen perdido. No quiere decir que no haya otros editores buenos, los hay, pero Salva fue el primero. Podría seguirle contando pequeñas anécdotas del Gordo, pero yo creo que con esto es suficiente. O sea, estamos hablando de un hombre de una grandeza patriótica de primera línea, de un hombre de una ejemplaridad familiar de primera línea y de un hombre que amó la cultura de su país. Yo aquí tengo la carta, esto es lo último que voy a decir. Esta es una carta que él me mandó. Ya yo estaba en Isla de Pino. Y en esta carta él me decía, preocupado por la transculturación del exilio. ¿Qué es la transculturación? Bueno, la pérdida de la cultura. Y eso lo lleva a él, unos años después, creo que fue ya en el 65, ¿no, Martín?, a crear la librería y Ediciones Universales. O sea, él tenía en su mente, y aquí tengo la carta hay que ponerse dos espejuelos para leerla, pero aquí está. Y hablándome de las que leyéramos, que no nos distanciáramos de la cultura, en fin, creo que les he hablado un poco de un hombre grande, de un patriota grande, de un hombre de familia ejemplar y por supuesto de un hombre que la cultura cubana, no solamente de la del exilio, la de Cuba, tendrá que honrar de por vida. Gracias por la paciencia. No me pasé de tiempo. No. Gracias, Alberto. Y ahora, para hablarnos de Guillermo Novo Sampol, invito a Virgilio Paz Romero a que
Habla. Pues buenas tardes a todos. No es sobre Guillermo, sino sobre Ignacio, de quien yo voy a conversar. Pero bueno, antes de hablarles de Ignacio, yo quiero hacer una pequeña anécdota. Cuando yo estaba preso acá en los Estados Unidos, el señor Ariel Remos, que era el director de Diario Las Américas, tuvo la maravillosa idea de suscribirme a ese periódico para que tuviera algo que leer y enterarme de lo que sucedía en el exilio y sobre todo en Miami. Obviamente no me entregaban los periódicos diarios como debería haber sido, sino que a veces me entregaban 7 u 8 de ellos al mismo tiempo. Había tiempo para leer. Y entonces, lo primero que hacía era buscar en la sección de los editoriales los comentarios de Ariel Remos y los comentarios de el señor Mueller. Y le agradezco porque habiendo leído sus comentarios, aprendí varias cosas y además me hizo pasar un tiempo feliz, porque me remontaba a otras épocas y a otros momentos. Gracias. Y muchas gracias le doy por eso. Bueno, yo conocí a Ignacio Novo, a los hermanos Novo, a ambos, en 1968, cuando yo comencé en el movimiento nacionalista. En ese momento ya se llamaba Movimiento Nacionalista. Ignacio, un poco mayor, un año mayor que Guillermo, y bueno, hicimos amistad y además de eso, pues, fuimos compañeros y camaradas de lucha, de acciones. Pero lamentablemente yo me tuve que ir fugitivo en abril 14 de 1978 y no volví a ver a Ignacio hasta el 2002 o el 2003, un poquito antes de que él muriera. Así que lo que yo les voy a hablar de, lo que yo les voy a leer de pedacito de Ignacio, está basado en lo que yo viví, lo que conocí y lo que he encontrado, además de eso, en el website de Tony de la Cova, que es muy explícito en cantidades de las cosas nuestras. Sobre todo, pienso que Tony de la Cova hizo una labor excelentísima en tratar de recopilar al movimiento nacionalista y todo lo que nosotros hicimos, además de otras cosas a las cuales él también se dedicó. Pero bueno, Ignacio Novo Sampol nació en junio de 1938 en La Habana, siendo el primero de 5 hermanos. Le seguían Guillermo, Alina, Ana y Reinaldo. Los hermanos y su mamá emigraron a Estados Unidos en 1954, luego de que el padre de la familia muriera en Cuba. Al llegar a Nueva York, con 16 años, matriculó en high school, al tiempo que trabajaba part-time en un supermercado en el área de Hell's Kitchen. Yo no sé si ustedes sabrán cuál es el área de Hell's Kitchen en Nueva York, pero eso está en el West Side, entre la 50 y, entre más o menos la 43 hasta la 54, 9ª Avenida hasta East River. Esa área de Nueva York estaba llena en aquel momento de irlandeses, italianos, puertorriqueños, muy pocos afroamericanos. Pero el último que llegaba era el que recibía los golpes y ahí había que fajarse todos los días.
Eso era así, tal. A mí me sucedió cuando yo llegué al high school al que yo fui en New Jersey, pero bueno, pero eso es otro cuento. Pero era esa área donde él comenzó a crecer y a ir a high school. Luego de graduarse de high school, matriculó en 1958 en NYU, la Universidad Pública de Nueva York, donde comenzó a estudiar ciencias políticas con énfasis en filosofía e historia universal. Siendo el mayor de 5 hermanos, tuvo que comenzar a trabajar tiempo completo para ayudar a su mamá a sostener la familia y continuar la universidad de tiempo medio. De tiempo medio. En 1959, discúlpenme, a mí me dieron los ojos y me hace bien incómodo. Pero bueno, en 1959 comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York los primeros exiliados cubanos, la mayoría simpatizantes del ex dictador Fulgencio Batista. Rafael Díaz Balart, recién llegado al exilio en Nueva York, fundó la primera organización de exiliados cubanos en Estados Unidos, con el nombre de la Rosa Blanca. Por otra parte, en distintos lugares de Estados Unidos, donde vivían emigrantes cubanos desde principios de los años 50, se habían fundado clubs cubanos como centros sociales para reunirse, hacer fiestas y socializar. La mayoría de los asociados a estos clubes, emigrantes o exiliados de la dictadura de Batista, eran simpatizantes de Fidel Castro y habían contribuido con la causa de la revolución a través de los delegados del movimiento 26 de julio que eran miembros de estos clubes. Cuando en 1955 Fidel Castro viajó a Estados Unidos para recaudar fondos para comenzar la guerra de guerrillas, estos clubes fueron responsables de organizar actos para dar a conocer a Castro y ayudarlo. En esa época, debido a las diferencias políticas había fricción entre los emigrantes y los exiliados. Los recién llegados no participaban de los clubes cubanos. Eso. Más tarde, ya quizá para el año 67, 68, ya eso se había más o menos suavizado y los cubanos que éramos exiliados del régimen, pues sí participábamos de los clubes, íbamos a sus fiestas y compartíamos. La mayoría de estas personas, con excepción de unos pocos, la mayoría de estas personas sí fueron entendiendo que el proceso revolucionario cubano no solamente era una farsa, sino que era un gobierno tiránico y asesino. ¿Por qué? Muchos de ellos, sobre todo en el área donde yo vivía, en Union City, la mayoría de la gente del club cubano eran personas de Fomento y Placetas, los cuales habían estado alzados o los cuales habían sido prisioneros después y llevados a los sandinos, ¿verdad? Y entonces, pues ya la mentalidad esa de continuar defendiendo la revolución había cambiado y nosotros sí participábamos entonces de todas sus actividades. Bueno, a través de amistades, Ignacio es invitado a una reunión de la Rosa Blanca. Estamos hablando de 1959. Ahí conoce a Felipe Rivero y al doctor Miguel San Pedro. Ambos, unos pocos años mayores que él, simpatizan entre sí, critican los temas tratados en la reunión y luego a otras reuniones Felipe trajo como invitados a Evaristo Atienza y a Santiago González Naranjo. Esta es la gente que son los fundadores de la Asociación Nacionalista Cubana, que luego en 1964 se vuelve Movimiento Nacionalista. Se le cambió el nombre. Yo comencé en el movimiento en el 68,
hay muchas cosas de estas que yo, pues, por escucharlas, por haberlas leído, pero no porque yo fui participante de estas situaciones, porque en primer lugar no estaba aún en los Estados Unidos. Bueno, pues comentan lo tratado en la reunión, lo critican y comprenden que ese lugar no es para ellos. Sabían que estaban entre bombines y no podían esperar que de ese grupo surgiera algo serio para combatir al régimen que Castro estaba creando. Siendo así y teniendo los ideales nacionalistas, se proponen separarse de la Rosa Blanca para crear la Asociación Nacionalista Cubana. Esto se crea en 1960. Para mediados de 1960, la CIA está reclutando a cubanos para la invasión de Bahía de Cochino. En ese momento, pues Felipe, Atienza, Ignacio, se inscriben para la invasión. Ignacio llega tarde a los campamentos y tiene que quedarse en los Estados Unidos. Felipe, Atienza y San Pedro van a la invasión. Bueno, quizás ustedes recuerden cuando la entrevista a los mercenarios que el comandante y toda su gente hicieron en el Palacio de los Deportes para desprestigiar a los invasores, los patriotas invasores. Felipe Rivero tuvo la hidalguía de dialécticamente acabar con Carlos Rafael Rodríguez y Carlos Franqui. Acabó con ellos porque ellos no tenían intelectualmente la profundidad ni los conocimientos para rebatir la idea nacionalista de Felipe Rivero. Tal es así, tengo entendido que Fidel Castro llamó bien bravo y acabaron las entrevistas ese día. Eso es lo que tengo entendido, no sé. Yo he escuchado, yo era muy niño cuando aquello, en el 61 yo tenía 10 años, y recuerdo vagamente ciertas cosas, pero alguien tuvo la idea de grabar en un disco de 33 revoluciones, un long play, de grabar esta entrevista con Felipe Rivero, y nosotros más adelante, creo que en el año 68-69, en una de las reuniones que hacíamos todos los viernes, se puso el disco para que la escucháramos, y se puso en un par de segmentos. Lamentablemente la grabación era muy mala, no se oía muy bien, pero en todo caso sí recuerdo que para todos nosotros fue maravilloso escuchar a quien había sido o quien era uno de los fundadores del movimiento y el líder del movimiento desprestigiar a estos dos intelectuales del gobierno cubano que los pasearon por el mundo como si fueran maravillas, ¿no? Pero bueno, nada, pues, al regresar de la invasión a los Estados Unidos, Felipe trae el aval de haberse portado muy bien ante las cámaras de televisión, de no haber tenido temor a que lo pudieran fusilar por todo lo que dijo, y entonces Felipe se ganó el cariño y la admiración de los exiliados, y también dentro de Cuba tuvo mucha admiración. Pues al regresar a los Estados Unidos, aprovechando esa situación, se le cambió el nombre de Asociación Nacionalista Cubana a Movimiento Nacionalista Cubano. Pero el Movimiento Nacionalista Cubano había, desde el momento de haber sido la asociación, de haber expuesto que el único tipo de lucha que se podía llevar a cabo en contra de Cuba en ese momento, debido a todos los problemas legales,
y políticos que teníamos en los Estados Unidos. Pues, una de ellas era la ley de neutralidad. Yo no sé si ustedes estarán conscientes de lo que era la ley o lo que es la ley de neutralidad. Pues conspirar o buscar 4 pesos y decir que esto es para combatir contra Cuba, estás violando la ley de neutralidad y te encausan, te hacen un juicio y probablemente te puedan dar como mínimo 12 años por violación a la ley de neutralidad. Bueno, pues entonces la idea del doctor San Pedro, debido a las dificultades que teníamos en poder llevar una guerra frontal contra Cuba, en primera que no había dinero, no había gente, teníamos a los americanos por adelante, cualquier cantidad de cosas que impedían una acción directa en contra de Cuba, y nosotros no simpatizábamos respetábamos, pero no simpatizábamos con mandar grupitos de hombres a Cuba para que se trataran de infiltrar en las montañas y que los fusilaran. Nosotros no estábamos de acuerdo. Sí funcionábamos con Alfa, sí entrenábamos a gente, yo entrené a gente de Alfa en otras cosas, pero no, jamás desembarcar en Cuba en un tipo para tratar de fomentar una guerra de guerrilla. No era lógico, no podía ser. Entonces, debido a todo esto, el doctor San Pedro propuso la guerra por los caminos del mundo. La guerra por los caminos del mundo se basaba en atacar todas las propiedades cubanas fuera del exterior, fuera de Cuba, donde quiera que estuvieran, independientemente del país, a sus funcionarios y a todos los representantes del régimen cubano donde quiera que estuvieran. Ignacio tuvo participación. Una de las primeras acciones que se hizo fue una bomba que le pusieron a un barco que estaba anclado en Montreal, un barco cubano, que estaba cargando X materiales para cualquier cantidad de cosas para llevar a Cuba. Y a ese barco le pusieron una bomba. El daño fue menor, pero fue un escándalo. El escándalo, pues, porque había un grupo de gente que había dicho que quienes estuvieran comerciando con el régimen cubano iban a ser objetivos de la guerra por los caminos del mundo. Obviamente, la presión del gobierno de los Estados Unidos de ese momento en adelante, ustedes no se la pueden imaginar. Esto de que te levantas por la mañana y tienes gente del FBI atrás de ti, que si vas a almorzar se sientan al lado tuyo, así, de fácil, ¿ok? Entonces, a Felipe lo agarraron preso porque él dijo aquí en Miami que si Cuba iba a presentar una exposición en Canadá de productos cubanos. Imagínense ustedes, productos cubanos, 64, perdón, en Canadá, cuando en Cuba en realidad se estaba pasando no como hoy, pero habían problemas para conseguir las cosas. Y había una exposición cubana en Canadá y Felipe dijo que se le iba a bombardear. Inmediatamente cayó preso Felipe, Atienza, el doctor San Pedro, que estaban aquí en Miami. La gente del área del norte éramos los que iban a ser encargados de llevar a cabo estas situaciones. Siempre se le hizo algo, no a la altura que se había pensado, pero siempre se le hizo algo. Y bueno, en diciembre, creo que fue diciembre 14 del 1963 o 64, Ernesto Che Guevara vino a las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a justificar los asesinatos y los fusilamientos en Cuba, y lo dijo: fusilamos y seguiremos fusilando. Eso lo dijo Ernesto Che Guevara, a ese que ponen en las camisetas tan bonitas, que se ponen la cantidad de imbéciles estos alrededor del mundo, Che Guevara. Y entonces Julio Pérez, que también fue uno de los encargados, perdónenme,
quiero decirles que yo estoy mencionando personas que todos son fallecidos. Ninguna de estas personas de las cuales yo he mencionado sus nombres están vivos. Ninguno. ¿Ok? La edad los agarró y bueno, y por ahí vamos. Ese es el caminito, ese es el destino final y la única verdad que existe. Pero bueno, Guillermo, Ignacio Novo y Julio Pérez. Julio Pérez había sido cadete de la Marina de Cuba, tenía conocimientos de explosivos, conocimientos de materiales bélicos y tal. Y entonces consiguieron, unos meses antes, desde luego, un tubo de bazooka de 4.7 pulgadas de la época de la Segunda Guerra Mundial, alemán, y un obús de aquella época, que podía hacer que funcionara, que no funcionara, que cuando lo estuvieran trabajando los detonara y se iban completos. Entonces, pues, qué bueno que el obús de Granada, el obús de la bazooka funcionó. Ellos cortaron la bazooka para poder transportarla bien, le hicieron un tipo de base, le dieron cierta cantidad de elevación y Julio hizo sus cálculos y que esto y que lo otro y la velocidad del proyectil y lo que fuera. Y el asunto es que hubo el disparo en el momento que el Che estaba hablando en el Pleno de las Naciones Unidas, pero que por todas estas dificultades técnicas, el obús cayó alrededor de 180 metros al oeste del East River. Y inmediatamente después está el edificio de las Naciones Unidas. De todas maneras, el obús, al caer contra el agua, detonó. Yo no estoy seguro si esto tenía un detonador de impacto, si tenía un detonador de tiempo, yo no sé. De eso nadie ha escrito. Pero la situación es que sí detonó cuando dio en el agua y la explosión, pues, se sintió dentro de la asamblea. Hubo cierto corre-corre adentro, el Che no mencionó eso, pero sucedió y después salió en la prensa y obviamente de nuevo las presiones que sucedieron fueron increíbles. Ignacio, además de haber sido un hombre muy inteligente, muy analítico, era un buen hombre, era mi camarada, era mi amigo, y donde quiera que Ignacio esté, que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, Virgilio. Y ahora yo voy a hablar sobre otra figura muy querida del exilio que fue Humberto Medrano. Hablar de Humberto Medrano es hablar de Cuba, específicamente hablar de la Cuba que fue, de sus mejores valores y tradiciones. En sus venas llevaba sangre extranjera y a su vez sangre mambisa, lo cual lo convirtió en una figura excepcional para la República Cubana y su exilio. Humberto Medrano Cervera nació en Pinar del Río el 25 de octubre de 1916. Su padre, Ignacio Medrano Fonseca, había nacido en Colombia el 24 de febrero, fíjense la fecha, de 1871. Se encontraba en Nueva York cuando su vida se entrelazó con los destinos de Cuba. Allí escuchó un discurso patriótico de José Martí. Al concluir, se le acercó a Martí y, inspirado por sus palabras, le brindó sus servicios a la causa de la libertad de Cuba. El 19 de diciembre de 1896, Medrano participó en la única batalla naval en la Guerra de Independencia, durante la cual se realizó un enfrentamiento de cañones entre el vapor en el que viajaba, el Three Friends, y las fuerzas españolas. Obtuvo el rango de teniente coronel del Ejército Libertador
y falleció en Miami el 6 de junio de 1968 y en esta ciudad está sepultado. Se casó con Paulina Cervera y crió a su hijo Humberto durante las primeras décadas de la República Cubana. El joven Humberto Medrano estudió en las escuelas Pías de Pinar del Río y luego estudió Derecho en la Universidad de La Habana, graduándose en 1938. Su primer empleo fue en el Departamento de Marcas y Patentes del Ministerio de Comercio. Se casó en sus primeras nupcias con Alelí Carbó Yanis, hija del destacado periodista Sergio Carbó Morera y Clara Yanis Díaz. De esta unión nacieron sus hijos Sergio Humberto e Ignacio Igor Medrano y Carbó. Este matrimonio también definiría su vida como periodista. Sergio Carbó, fundó el periódico Prensa Libre el 14 de abril de 1941, siendo su lema "Ni con los unos ni con los otros, con la República". La redacción y los talleres estuvieron primero en un taller alquilado en O'Reilly, luego en Obra Pía 359 y después en Manrique 563, todos en La Habana. En agosto de 1947, el gerente general era José Sobrino González y Humberto Medrano, de nuevo yerno de Carbó, fue el subdirector y secretario de la empresa y del periódico hasta 1960, hasta que fue intervenido. El mayor éxito del periódico despegó en 1957, cuando fue reconocido por la Asociación de Anunciantes de Cuba como uno de los de mayor circulación en la nación, siendo el favorito entre las familias de la clase media. Tal consolidación y prestigio en el sector los llevó a trasladarse a su propia sede en 1958, con la imprenta más moderna y rápida de la nación, construida detrás del edificio del Ayuntamiento de La Habana, en la zona de la Plaza Cívica de la República. El martes 20 de enero de 1959 comenzó a circular el número 3099 del periódico, ya desde sus nuevos talleres y oficinas. Prensa Libre construyó 2 fraccionamientos residenciales en el oeste de La Habana, Querejeta 1 y 2 en la Quinta Avenida y la 110 calle, y Flores 1 y 2 en la Quinta Avenida y la 180 calle, cuyas viviendas fueron obtenidas a través de sorteos, a través de planes publicitarios para los suscriptores de sus periódicos. Desde la primera, celebrada el sábado 25 de junio de 1949 hasta 1960, se regalaron 129 viviendas. Prensa Libre publicó en sus páginas propaganda dirigida a diferentes sectores sociales. Los cubanos quedaron atrapados con la posibilidad de obtener simultáneamente un automóvil de nuevo modelo y una casa, que en conjunto costaron $18,000. Además, motivó a la población rural, que en 1953 representaba el 43,7% de la población total del país, al ofrecer como segundo premio un tractor Ford equipado con un arado y 500 galones de gasolina Shell en lugar del automóvil. Los logros y premios que recibió por sus artículos Medrano son infinitos. Ni los sobornos ni las amenazas lograron silenciarlo cuando los oficiales del ejército prepararon una rebelión contra Fulgencio Batista, quien el 10 de marzo de 1952 había derrocado al presidente Dr. Carlos Prío Socarrás con un golpe de Estado. El 4 de abril de 1956 tuvo lugar la llamada conspiración de los puros. Uno de ellos, el comandante Enrique Borbonet Gómez, era su compañero en el tiro con pistola. Medrano cumplió con su credo: ser amigo conlleva obligaciones y riesgos. Hay que cumplir lo primero y correr lo segundo. Consciente del riesgo que corría, publicó un artículo, Mi amigo Borbonet, por el que recibió el codiciado y más alto galardón periodístico de Cuba, Justo de Lara, en un multitudinario evento celebrado en el Vedado Tennis Club bajo una fuerte vigilancia policial. Durante esos años también recibió el premio Juan Gualberto Gómez. Medrano fue arrestado varias veces durante la dictadura de Batista entre 1952 y 1958. Desde los primeros días en que Fidel Castro usurpó el poder, Prensa Libre advirtió al pueblo de la inminente catástrofe que se cernía sobre Cuba.
En marzo de 1959, Fidel Castro blandió un periódico, Prensa Libre, frente a una multitud reunida en la Alameda de Paula, de La Habana Vieja, acusando a su director Sergio Carbó de dañar el prestigio de la revolución. Ese y otros artículos de los subdirectores Medrano y Ulises Carbó, que denunciaban la infiltración del comunismo, fueron el verdadero motivo de su ataque. A partir de entonces, Prensa Libre, Diario de la Marina y Avance fueron objetivos de la dictadura. A fines de mayo de 1960, Prensa Libre ocupó su recién construido edificio de 6 pisos. Allí tenían las prensas más modernas de la industria, también nuevas. Una inversión de $3 millones. El piso superior estaba vacío. Radio Libre, una estación de radio, iba a estar allí. Una noche, sin anunciarlo, llegaron Fidel Castro y el subdirector Humberto Medrano, que era el único director que estaba allí. Castro le dijo que quería ver las nuevas instalaciones del periódico y Medrano se las mostró piso por piso. Cuando llegaron al 6º piso, que recuerden estaba vacío, Castro preguntó por qué estaba vacío y Medrano respondió que todavía no sabían para qué se usaría. Y Fidel le dijo: creo que el Ministerio de Información quedaría muy bien aquí en este piso, Humberto. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? No, comandante, no creo que sea una buena idea, respondió Medrano. Los dos bajaron a la calle en silencio y Castro fue directo a su coche. Se quedó de pie junto a la puerta trasera sin dejar de mirar a Medrano, como esperando a que abriera la puerta. Medrano se paró frente a Castro, pero no hizo nada más. Ambos permanecieron así durante unos segundos en silencio, uno frente al otro, hasta que un asistente se acercó y le abrió la puerta a Castro. No defraudes a la revolución, le dijo a Medrano. Castro le dijo a Medrano, sin quitarle los ojos de encima. No le falla a Cuba, comandante, fue la respuesta de Medrano. Castro cerró la puerta. Castro cerró la puerta y se marchó con su numerosa comitiva. Nunca se volvieron a ver. Ese no fue su primer enfrentamiento con Castro. Desde Prensa Libre había denunciado el abuso de poder, la ilegitimidad de los llamados tribunales revolucionarios, las ejecuciones sumarias y el desmantelamiento del periodismo en Cuba. Desde muchos meses antes, las redacciones del periódico habían sido infiltradas por agentes de seguridad del Estado. Para mayo de 1960 solo quedaban Prensa Libre y Diario de la Marina, el periódico conservador más influyente de Cuba, respetado por los editores y el público, y que había apoyado a Castro en ese momento. Tenía un edificio señorial de piedra en la esquina de Paseo del Prado con la calle Brasil. Los dos periódicos se defendieron valientemente contra Fidel y Raúl Castro, llamando traidores a sus directores. Unos días antes, Medrano y Ulises Carbó, subdirector de Prensa Libre, fueron convocados por un colega periodista que aún mantenía cierta amistad con los dirigentes del gobierno para ofrecerles un armisticio o de lo contrario serían rematados. Respondieron que eran un periódico, no un cuerpo militar, que solo tenían la verdad desarmada y que por lo tanto no estaban en armas contra nadie. Les explicaron que si el armisticio significaba callar y dejar de atacar al comunismo, nunca depondrían las armas. Luego Fidel y Raúl Castro, en un mitin realizado en la sede de la CTC, declararon que los hombres de Prensa Libre eran los peores porque eran traidores a la revolución. El jueves 12 de mayo, la ya domesticada Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, controlada por los castristas, como todo en Cuba, realizó un entierro simbólico de un ejemplar del último Diario de la Marina, que se publicó en la escalinata. El último Diario de la Marina que se publicó en la escalinata de la Universidad de La Habana, entre burlas y bufonadas. Durante ese funeral, el comandante José Quevedo, ex dirigente comunista de la universidad, hizo la siguiente pregunta en radio y televisión: ¿cuándo enterramos a Prensa Libre? Haciendo caso omiso de una advertencia de inteligencia sobre su inmediata detención, el viernes 13 de mayo apareció en Prensa Libre una apasionada defensa del Diario de la Marina en un artículo editorial de Medrano titulado Los Enterradores. Es doloroso, de ese artículo empieza ese artículo diciendo, es doloroso ver enterrar la libertad de pensamiento en un centro de cultura.
Es como ver enterrar un código en un tribunal de justicia, porque lo que se enterró anoche en la colina no fue un periódico determinado, se enterró simbólicamente la libertad para pensar y decir lo que se piensa. Permíteme, voy a... El sábado 14 de mayo, cuando Prensa Libre comenzó a publicar un editorial titulado Bajo Fuego, grupos comunistas protegidos por las fuerzas de seguridad organizaron una manifestación que pasó cerca del edificio portando carteles insultantes, lanzando piedras y pidiendo un pelotón de fusilamiento. A las 3:30 de la tarde del 16 de mayo de 1960, el grupo del Sindicato de Trabajadores de Prensa Libre, acompañado de milicianos armados y ajenos al periódico, tomó el edificio bajo el mando de Hugo Vázquez, militante del Partido Comunista, ayudante de campo del director del diario Hoy y agente del G2, quien luego, con el beneplácito de Fidel Castro, designó a Mario Cuchilán como director nominal hasta su cierre en noviembre de 1961. Desde 1965, el periódico Granma ocupa el edificio robado a los dueños de Prensa Libre. Desde el principio, la mayoría de los periodistas, casi todos los empleados administrativos y un número considerable de trabajadores del taller de Prensa Libre renunciaron y luego terminaron abandonando el país en solidaridad con la compañía. Luego el periódico Revolución, con su director Carlos Franqui, se trasladó al edificio del periódico que Medrano había codirigido durante 20 años. El 16 de mayo se vio obligado a abandonar su oficina bajo el acoso de la turba. Uno de ellos trató de detenerlo, gritando comentarios para la ocasión, pero otros se lo impidieron. Medrano se subió a su auto y fue a pedir asilo a la embajada más cercana, la de Panamá. El 20 de mayo de 1960, fíjense la fecha de nuevo, Humberto Medrano, escoltado hasta el aeropuerto por el embajador panameño, partió con su familia en un vuelo comercial con destino a Miami. A su llegada a Miami, Medrano fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, a viajar a Bogotá, Colombia, para hablar en la 16ª Asamblea General, donde presentó el informe Cómo se suprimió la libertad de prensa en Cuba, que fue traducido y reproducido por varias publicaciones internacionales. La denuncia de Medrano sirvió de base para la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1962. En el exilio trabajó como taxista, vendedor de coches y locutor de radio. Pronto retomó su carrera periodística, convirtiéndose en columnista del diario Las Américas hasta su fallecimiento. Sus artículos e ideas sobre la situación cubana fueron recogidos en los libros Sin Patria pero Sin Amo, de 1963, y Caminos de Papel, de 1977, que incluyen, ambos publicados en Miami, pero incluyen artículos del exilio, pero también los de Cuba, igual como el de Borbonet y otros. Su renombre internacional, junto con los esfuerzos del doctor Horacio Aguirre, llevaron a Medrano a ser nombrado representante de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., en 1974 y 1975. Posteriormente, con el apoyo de la SIP, se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Asamblea General en Ginebra, Suiza. Fue el primer cubano en presentarse allí con personería jurídica para hacer estas denuncias en foros internacionales. Fundó un comité para sacar a la luz la tortura de los presos políticos en las cárceles cubanas en colaboración con Amnistía Internacional. Luego se embarcó en un extenso viaje abogando por los presos políticos en Cuba ante organizaciones internacionales como la OEA en Washington, la ONU en Nueva York y Ginebra. En 1984, a sugerencia de Jorge Mascanosa, el presidente Ronald Reagan nombró a Medrano subdirector de Radio Martí, a cargo de su fundación en Washington. El 20 de mayo de 1985, a las 5 de la mañana, la voz de Humberto Medrano dijo: Buenos días, Cuba. Soy Radio Martí, transmitiéndole desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos de América. A continuación se escuchó el logo musical, el danzón, la clave de Martí que Medrano había escogido para la emisora.
Como subdirector se encargó de dirigir los servicios de noticias y programación. Entre 1989 y 1997 estuvo al frente de la oficina de Radio y TV Martí en Miami. Cuando las operaciones de Radio TV Martí se trasladaron a Miami, fue nombrado asesor principal de la Oficina de Radiodifusión a Cuba, OCB por sus siglas en inglés. En marzo de 2004, invitado por la organización francesa Reporteros Sin Fronteras, habló en el Parlamento de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, condenando a Fidel Castro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En abril de 2012, junto a Ricardo Bofill, fundador del Comité Cubano de Derechos Humanos, Medrano recibió un sentido homenaje en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre por la labor de toda una vida como defensor de la libertad de prensa. Medrano se casó en segundas nupcias con Miñón Pérez, conocida para todos nosotros como Miñón Medrano, autora del libro de 1995 titulado Todo lo dieron por Cuba, una historia sobre las presas políticas cubanas, y a quien le dedicaremos otro tributo similar a este en otra ocasión. Medrano falleció el 24 de diciembre, de nuevo fíjense la fecha, que es simbólica, del 2012, mientras dormía en su hogar en Coral Gables, Florida, a los 96 años. Fue sepultado en el cementerio Flagler Memorial Park, muy cerca de aquí, al lado de sus padres y cerca de un sinfín de cubanos notables. Quienes conocimos a Humberto Medrano lo recordamos como un caballero con su inconfundible bigote y porte de cubano republicano. Hoy su presencia nos hace más falta que nunca. Muchas gracias. Y ahora le toca a Francisco Paco Pimentel hablarnos de Luis Posada Carril. Bueno, yo nunca he hablado, pero tuve el privilegio de compartir con Luis 50 años juntos, hasta incluso vivimos en unas casas juntos muchos años. Entonces yo lo conocí en Venezuela cuando Gustavo Ortiz Fáez, que fue el que lo trajo a Venezuela a trabajar con el grupo de la DIGEPOL, y ahí lo empecé a conocer y a tratarlo. Entonces, bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que con 50 años de ellos, yo en 15 minutos no camina. Entonces voy a tratar de simplificar algunas cosas. Primero, el señor Luis Fidel Castro le salvó la vida cuando eran estudiantes de la universidad. Waldo Díaz Balar, testigo, Ramón Casicedo y Cifuentes fueron ahí, porque en la universidad había una cátedra donde Fidel quería que otro presidente, y entonces fue a hablar con Cifuentes para que no quisiera que fuera candidato. Y entonces ahí se empieza una discusión y él llevó a un tal Bilinkin, que era un hitman de la UIR, y él le da un puñetazo, y cuando él cae, entonces viene y él saca la pistola. Fidel hace así: no, esto no es para tanto. Por eso quiero contar algunas anécdotas dentro de la vida, porque con 50 años le sé los secretos de las novias, no de las novias. Entonces esa es una de las cosas. Cuando llega a Venezuela, participa entonces en la DIGEPOL, luchando contra los comunistas, y hace unos trabajos muy interesantes, porque él en principio no aceptaba que la gente se vistiera normal, hizo que la gente se pusiera en los trajes y que no hubiera tortura. Y cuando cambia el gobierno de AD y pasa a COPEI, Orlando García y todos los que estaban ahí no le permitieron que se fuera al otro lado, pero él dijo: yo estoy aquí para luchar contra el comunismo, no estoy en la política. Y en él hizo eso. Y haciendo eso, a través de los años, agarró a las guerrillas urbanas, que hay otra historia con el secuestro de Domínguez, que es largo también, cómo él en su inteligencia de detective, aparte de todo, logra en 1 año y medio acabar con las guerrillas urbanas de Venezuela y viene a la pacificación. Entonces fue un hombre muy inteligente en ese aspecto de su vida en Venezuela. Y tenía muchos lados humanos dentro de todo,
Por ejemplo, lo conocí ahí cuando voy a El Salvador, él me recoge en el carro en la noche y me lleva hacia su casa y me dice, mira Paquito, aquí en la noche están todos los guerrilleros. Y yo le dije, concho, Luis, ¿por qué no me dijiste que viniera al mediodía? Porque ¿cómo vamos a estar con los guerrilleros? Y entonces en la casa él empieza a temblar, temblaba mucho. Le digo, mira, vamos a llevarte al hospital. No, pues tú sabes que yo antes de verte, en la mañana fui a la playa. Y entonces en la playa había unas mujeres, esposas de pescadores, que a lo lejos se habían ahogado los pescadores. Y él entonces, como era de Cienfuegos y nadador de eso, va a rescatar el muerto. Cuando él va a rescatar el muerto, los pelos ahí se les cae y una resaca lo lleva. Y en esa resaca que lo lleva, entonces una gente lo salva. Yo cuento esto porque al otro día vamos al búnker de Félix Rodríguez y entonces le hago el cuento. Digo, mira, pues si hubiese muerto ahí, salvando unos muertos. Me dice, no, Paco, esa no es la historia. Ahí, si él estaba ahí, le pegamos varios tiros y que Fidel lo mandó a matar. Porque ¿cómo va a morir de esa forma este hombre? Entonces, claro, sé muchas cosas de su vida, que dentro de lo que es Centroamérica y en Venezuela, cómo acabó la guerrilla. Y fue un hombre también muy humano y buen amigo de sus amigos, ayudaba a todo el mundo en sus cuestiones. Y después aquí en Miami conviví con él también muchos años, fuimos juntos para muchas cosas. Entonces, de su actitud, claro que conozco lo que hizo él en Centroamérica, luchó, por ejemplo, en los Iran Contra, y en los Iran Contra se salvó la vida. Él se salvó la vida varias veces. En los Iran Contra, él un domingo no le tocaba ir en el avión, pero el individuo no fue. De ahí, entonces, Hasenfuss era el que manejaba el avión, y él se pone en el avión, y entonces cuando el avión va a partir, él ve al que le tocaba. Y él dijo, no, vente para acá. Bueno, el avión lo tumbaron y murieron todos menos Hasenfuss. Ahí se salvó la vida también. Aparte de los 34 tiros que le tiraron a él en Guatemala, que lo trataron de matar. Y él dentro de eso mató a 2 y hirió a un tercero. Esa fue una orden de Cuba para mandarlo a matar. Y después, bueno, es que sus acciones son muchas. Entonces, pero su personalidad siempre ayudando a todo el mundo. Allá en Venezuela ayudó muchísimo a buscar visas con Bosama Vidal, a sacar cubanos que vinieran a Venezuela. Entonces, es otra de las cosas humanas que él ha sido. Desgraciadamente, a lo mejor no fue buen padre, pero él se dedicó a la revolución. Y él allá tuvo una compañía de investigación que fue la más famosa y hubiese querido ser rico. Pero él, en esa compañía, pues él trabajó y lo inculparon en el avión cubano. Él en el avión cubano no tenía nada que ver. Eso fue hecho por el Mono Morales Navarrete, que confesó que él, porque él nunca hizo nada malo contra gente inocente. Incluso que él decía, cuando uno me venían a matar, yo me defendí. Pero si él no me mataba, ahí tengo los videos, a mí me mataba. Pero él nunca hizo ningún daño a nadie. Y fue un buen patriota que quiso mucho a todo el mundo. Y bueno, en Centroamérica trabajó muy fuerte para todo, acabó con todo eso. Y en las cárceles, bueno, cuando él se escapó, fue el primer preso en la vida que se escapó a suelto 2 veces, que lo condenó por el avión cubano el gobierno venezolano, de que él participó en eso. Vino el primer juicio civil y después de varios años encontraron que él era inocente. Lo pasaron al juicio militar y el juicio militar lo hallaron inocente. Y el señor Barrios, que era el general, después cuando se fue a Cuba y fue recibido por Fidel. Y entonces de ahí entonces lo pasaron otra vez civil. Todo eso es 9 años. Y ahí entonces él se escapa como cura. Entonces, bueno, llevaba una chaquetica que era difícil, que era azul y negra. Y entonces cuando él se escapa, porque hay una diferencia entre escaparse y fugar. Cuando tú te fugas, tú violentas algo. Pero cuando tú te evades, no es, en la cual el penal romano no es delito. Y entonces salió como un cura, caminando por el cuartel, llegó un campesino y le pidió la bendición. Y Luis le dijo, Dios te bendiga. Y entonces se fue para la cuestión de
de la Iglesia Vaticana, de eso que supuestamente Bossa Vidal le había dicho que le iban a dar un asilo y no. Entonces el cura le dijo, el que abrió la puerta, dijo, no, no, te podemos dar asilo. Fíjate tú, no tenía un kilo, le pidió al padre 20 bolívares para coger un taxi y verse por otros lados. Y después, bueno, las fugas de él fueron tremendas. La fuga de él se vistió de coronel cuando se fue la primera vez, y eso es un trabajo de 2 años, a ver quién era el oficial de guardia, que no era cobarde ni era guapo, porque si era cobarde se quedaba, y si era guapo había que darlo. Entonces consiguió uno que quería la vida, y fue el que lo sacó, porque él cogió una cajita así, que decía acto explosivo. Claro, a él saben que acto explosivo es verdad, porque yo llevo auto, no, entonces lo creyeron y pasó por las 2 postas de los militares y ahí se montó en el carro y en la posta le dice, coronel, ¿a dónde va? Y entonces aquí voy para se asiló en la embajada de Chile, porque él trabajó mucho cuando en la época de Allende en Chile, y él creyó que Pinochet le iba a dar la bendición de que se fuera para Chile, cosa que se la negaron y lo volvieron a meter otra vez preso. Y de ahí, de ese juicio militar que lo hallaron inocente, fue otro juicio civil, y de ahí entonces lo encontraron inocente también. Entonces, pero él estaba preso, pero inocente en todos los cargos. De ahí decidió entonces escaparse, y de ahí entonces, gracias a Dios, que siempre fue de su vida, ahí es donde él va para el Aire en Contra, y ahí donde trabaja en el Aire en Contra tremendamente con Félix Rodríguez para acabar con las guerrillas de allá. Él se sacrificó mucho su vida para eso, hasta su vida familiar, porque ya tenía abandonado a su esposa y a los hijos casi no lo veía, pero hizo unos grandes trabajos en esa etapa, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Pero de me viene en el aire a lo mejor no las concuerdo completamente, porque hay que ir por partes. Y aquí entonces, bueno, se dedicó a pintar. Quien le enseñó a pintar fue Orlando Bosch. Yo también conocí a Orlando Bosch. Lo enseñó a pintar y con esas cosas que pintaba buscaba un medio económico para él entonces vivir un poco más cómodo dentro de todo eso. Y para Venezuela hizo muchas cosas, muchas cosas de inteligencia, ¿no? Una vez en la compañía de investigación, ellos tenían la gente con motos. Y entonces viene un empleado y dice, mire, señor Luis, yo quiero que usted me sea el fiador de la moto. Y él le dijo, sí. ¿Y tú vas a pagar? Sí. Bueno, trae el giro y fírmalo por mí. Me dice, pero señor Luis, eso es ilegal. No es ilegal si tú no pagas, porque yo digo que no es mío. Y así era, avispado en todo. Es que Luis fue muy avispado y tuvo mucha suerte. Bueno, cuando le hicieron el atentado, es que todo bien, bueno, me vienen las cosas, yo no sé. Él se da cuenta cuando sale de la casa, porque él andaba por todos los lados libre y yo le decía a Luis, pero tú no te cuidas. Entonces cuando él sale, ve unos tipos con unas armas y él se da cuenta que esas armas no eran diferentes. Y ahí se da cuenta del atentado, entonces que lo vienen con el atentado. Le tiraron 34 tiros, 34, le volaron la boca, por eso después empezó a hablar así. Y él con de eso mata a 2 y deja al otro paralítico. Y llega a una estación de gasolina y en la estación de gasolina lo llevan allá porque él estaba dándole seguridad del teléfono al presidente. Yo me entero de eso porque leo en un periódico de Venezuela, mira, un cubano herido, un anciano cubano. Y yo, coño, herido. Llamo a Gaspar Jiménez. Mira, sí, no, ese es Luis el que está en el hospital. Y él de ahí la pasó también mal. Y en Panamá, lo que cuando a él lo ponen preso, mencionando la fuga, lo querían extraditar a Venezuela. Y el abogado Chafardé estableció eso, lo que yo dije. Él se evadió, no fue fuga. Y por eso no lo pudieron llevar a Venezuela. Y de ahí entonces vino para acá con el perdón de la presidenta de esa época de Panamá. Y fue muy fiel con todas las amistades, incluyéndome a mí y muchísimas personas que ayudó. Entonces, es muy largo muchas cosas.
Él participó en la Brigada 2506, él infiltró a Cuba muchísimas veces trabajando, incluso lo capturaron en Cuba cuando entró de civil por el aeropuerto, y el jefe de la secreta en ese momento lo llevan preso en el carro, pero no le pusieron las cadenas. Cuando no le ponen las cadenas, le está sentado ahí y va en el carro y ve que el tipo no tengo el nombre exacto, está fumando. Entonces Luis le dice, mire, ¿por qué no me da un cigarrillo? Hugo Pantoja. Olo Pantoja, Bueno, que murió congelado bueno. en Bolivia. Bolivia. Entonces le pide el cigarrillo. Mira, dame un cigarrillo. Cuando le da el cigarrillo, le digo, ¡pah! Y le quita la pistola. Y dice, vamos, maneja, déjame en la esquina y váyanse. Y de ahí es donde él, que la hermana de Fidel Castro le dio el dato para la Embajada de Argentina, se refugia en la Embajada de Argentina y de ahí entonces logra salir. Fíjate tú, lo tenían ya llevando para tal lado y él su forma de ser, cómo era él, ¿no? Y lo aprecié muchísimo. Vivimos después juntos como 10 años y la gente decía, ¿son pareja? No, yo no sé si somos pareja, pero somos hermanos. Sí, entonces, claro, se enamoró de una mujer y me abandonó. Qué caridad. Entonces me dijo, Paco, vete. Y bueno, me fui. No, tenía mucha chispa. Y digo, siempre defendió a los amigos. Ahí estaba Orlando García, que fue muy mal, después le pagó mal, porque pudo haberle dicho después el juicio que venía hacia Venezuela, hacia Barbados. Y bueno, en Barbados estableció que los venezolanos no tuvieron acceso a la bomba, porque cuando tú entras en un avión cubano, tú llevas unas maletas, ¿verdad? Y la maleta tú la tienes acá y la chequeas. Y cuando tú sales, te llevas la maleta. Entonces ellos no tuvieron que ver. Ahí sí se mezcló el Mono Morales, que hizo otras cosas, pero ellos no tenían nada que ver en eso. Pero bueno, él sufrió mucho, 9 años y medio. 9 años y medio. El único preso escapado con 2 absolución de su caso. Imagínate eso. Y cuando me cocinaba, tú sabes que cuando vivíamos juntos, qué gran cocinero. Me hacía arroz con pollo los lunes, pollo con arroz los martes y arroz con pollo los miércoles. Siempre me daba el mismo menú. Siempre porque eso lo hacía perfecto, ¿no? Uy, entonces ese era el menú mío de la semana. No. Soñando, cuando él dormía, porque vivía en su cuarto todo, tenía grandes pesadillas. Yo cuando él gritaba por todas sus cosas, él gritaba. Y yo me asustaba porque yo creía que estaba dándole un ataque al corazón. Pero sufría mucho en las noches en su pesadilla, en esa etapa de nuestra vida que compartimos. Y bueno, y las infiltraciones que hizo en Cuba me conozco todas, cómo entró, qué es lo que hacía. Por eso es muy largo muchas cosas, ¿no? Entonces no sé, pero sé que fue un gran personaje en la libertad. Y mi señora me decía, porque Gustavo Ortiz Fay, que tuvo la cosa con Manolo Castro y todo eso, fue el que me presentó, ¿no? Entonces mi señora me dijo, porque Gustavo es el que nos presentó a Luis y a Zaida, que es mi señora. Y entonces Zaida me decía, mira Paco, yo no sé si me casé contigo o me casé con Posada. Yo digo, bueno, esa es la vida. Se puso celosa porque estaba mezclado. Muchas cosas peligrosas que pasamos en Venezuela con la relación y todo. Gracias a Dios que uno está protegido por algo, pero era todo. Los escapes fueron tremendos. Porque, por ejemplo, uno dice, no, que él para escaparse de esa forma, 2 años a veces, había que planificarlo. En las 2 etapas que se escapó, ¿no? Y la de San Juan de los Moros también. Entonces, no sé si... Hay una cosa que ustedes deben de tener, que tiene un webpage, latinamericanstudies.org. Ahí ustedes pueden ver no solamente a Luis, toda la historia cubana, desde la época de Colón y todas las cosas que han pasado, y muchos videos de muchas cosas. Ese señor hizo unos grandes estudios de Cuba y ahí usted puede informarse como Google, pero mejor todavía porque nos afecta a los cubanos. ¿Y cómo murió él? No, él primero le dio bueno, aquí le dio un ACV que tuvo un choque,
Después, dentro de eso, empezó a sufrir de la memoria y eso, y entonces ya tenía que andar en silla de ruedas, y entonces ahí, bueno, lo cuidamos. Gracias a Dios, en las cosas de los gobiernos lo tenían bien cuidado y todo eso, ¿no? Pensar que todo lo que pasó. Y él luchó mucho, mucho, mucho. Y contra las guerrillas más. Fíjese, voy a ver cómo eliminó las guerrillas urbanas. Cuando secuestran a don Carlos Domínguez, le mandan una carta a los familiares pidiendo en esa época 5 millones de bolívares, era $1 millón. Entonces esa carta, el tipo que la escribía, la Q, parece que era más fuerte que débil. Y entonces él llama dentro de su cosa, todos los allanamientos que han hecho ustedes acá, búsquenme una carta similar. Bien, búsquenme una carta que pueda ser de este lado. Eso pasa casi 9 meses, 10 años, el ministro. Entonces encuentra que en esa casa estaba la letra esa que era la Q. Entonces averiguan, el tipo está preso en una cárcel dentro del país. Entonces van a averiguar y el tipo ya había salido libre y se dieron que ahí estaba la máquina de escribir. Entonces él agarra y empieza a hacer seguimiento y vigilancia. Entonces el ministro de Relaciones Interiores le dijo, no, vamos a ponerlo preso. No, yo quiero el jefe, yo no voy a poner preso a nadie. Y eso, todo pasa un año. Entonces él empieza a saber vigilancia, que fulano, mengano, ya saben dónde está todo. Y entonces ahí, en el lugar donde él va a llevar la empresa, la imprenta, ya habían en la radio, le habían bajado los decibeles para hablar los tipos, y ahí ellos se dieron cuenta cuando venía el jefe. Entonces ahí llega el jefe en la imprenta al lado de Radio Caracas, y entonces está con su imprenta y va a salir. Y ahí es donde, tú sabes, en esa época viene los que venden perro caliente, tú sabes cómo trabajan todo eso. Cuando sale lo cogen preso. Cuando lo cogen preso, entonces cogen preso a todo el mundo, y ahí viene la pacificación de Caldera, donde se pacifica y todas las guerrillas urbanas quedaron en cero. Se me va otra cosa, con el caso de Domínguez, que dije lo de la letra viene después, pero en el caso de Domínguez, yo voy en la mañanita a visitarlo en los Chaguaramos. Le digo, mira, Bambi, bueno, yo le llamaba Bambi, yo lo conocí por Bambi, por Medina y Basilio, yo le tengo todos los nombres. Entonces yo llego y le digo, ahí le digo Bambi, ¿no? Bambi, mira, tú sabes que han secuestrado al papá de un gran amigo mío, yo quiero saber cómo es la cosa. Y me dice, concho, hay unos policías en Valencia que mataron a esta gente. Y yo hablando de esto, y él, bueno, tú me cuentas eso. Entonces voy a la tienda, en esa época con mi papá se cerraba al mediodía. Entonces, voy al mediodía para 2 horas, voy al Paraíso a ir a la casa a ver, porque todo era ahí, todo el secuestro. Y eso está lleno de periodistas, todos están ahí firmando. Y llego a la casa, y cuando entro a la casa, de repente hacen, ¡trata! ¡Tú! Y claro, ¿a quién llama? Paco, vete para allá, ¿no? A mí siempre me han mandado para todo. Entonces yo voy para allá y veo al Bambi en una esquinita ahí. Dejen pasar a Paquito. Dejen pasar a Paquito. Bueno, y yo llego allí y me dice, no, tú sabes que esta gente de Botines Marines no tienen que ver con el secuestro, pero ellos son los que mataron a los policías. Y Paco, ¿tú quieres ver el cadáver? ¿Tú quieres verlo? Bueno, yo he visto mucho cadáver. Bueno, vamos a verlo. El carro está allí, yo voy a la derecha, pero de ahí viene simpático cómo acaba con la gente después, ¿no? Entonces llega ahí, él abre la puerta y el tipo tiene aquí un papelito y le coge el papelito. Y cuando hace así, mira, yo corrí más que Superman y todo eso. Oye, Paquito, y ese chiste me lo clavó hasta su muerte. Ese corrió, que ¿cómo no va a correr? Sí, aquí el tiroteo. Todo. Con ese papelito, los comunistas tenían pago las viviendas entre Maracay, en La Victoria y Valencia. Y ese papelito, entonces ahí murieron 5. Y entonces parece hubo un herido. Y entonces cuando lo llama Remberto Escate, mira, ¿cuántos murieron? 5. Y Remberto dice, no, son 6. Que yo no sé contar.
Entonces de ahí con ese papelito va la victoria. Entonces cuando llegan ahí, tocan la puerta y de repente escucha cómo monta las armas. Afortunadamente él se retira porque iba un carro con dos, eso no venía preparado. Pero como había un cuartel de militares y él es el que tenía el poder nacional para movilizar cualquier cosa, le dijo a los soldados que vinieran. Entonces en ese soldado que llegaron, él dice, salgan la gente, que salgan, los niños y la cosa, y se forma el tiroteo y de ahí es donde se muere. Entonces de ahí con el otro papelito se va a Valencia. ¿Qué pasa en Valencia? Ya en Valencia tocan la puerta y le dicen que se rinda. Entonces, están en eso, entonces él dispara al techo, la gente dispara al techo, pero no dispara a la casa. Entonces se rinden, entregan las armas y cuando entra, ve una mujer muerta en estado. Y, oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque ella estaba arriba. Y el niño lo salva. Y yo siempre le dije a Luis, oye, ese era Chávez, tú sí eres culpable. En broma, no era Chávez. Y yo entonces le echaba la broma a él, coño, tú salvaste a Chávez, entonces ¿por qué carajo salvaste a Chávez? Bueno, ahí se acabaron esa gente, porque eran en pelea. Ellos disparan y tú disparas. Es decir, que no es haciendo eso. Entonces, bueno, hay tantas anécdotas. Salvando les conté lo de Félix, de que lo iban a matar en la playa, sí. Hay tantas cosas, no, me vienen a la cabeza, no soy hombre de... ¿Qué más? Una vez, él va a México, ahí estaba Novo, va a México, y él era coqueto, porque Luis con su pinta de Charles Bronson, tremendo. Y entonces encuentra una cubana que la atrae. Entonces la cubana, que empieza a salir con él, la lleva a su apartamento. Y él cuando llega al apartamento de la cubana, va al baño y ve 4 cepillos de dientes. ¿Tú sabes? Ahí. Pero él, exacto, no le importaba los 4 cepillos. Bueno, ellos tuvieron amistades. Y entonces un momento cuando están por la avenida principal de Ciudad de México, la mujer, fíjate, y después la conocí aquí con él, la mujer le dijo, mira Luis, vete ya, coge el avión y vete, porque hay una celada que te van a matar. Entonces ella, en ese momento le salvó la vida, fíjate, tuvo un cariño con él. Y después se emplearon el FBI, como se fue para Cuba, para que sea espía de ellos para el FBI. Y esa mujer dijo, vete ya, ni te vayas por ningún lado, coge el avión y vete. Y le salvó la vida, porque ya lo tenían celado. Y entonces atrás venían los carros de los cubanos y los malos. Y ahí se formó un tiroteo como en las películas. Los que estaban de guardaespaldas de Luis. Fue un tiroteo ahí en la avenida esa principal de México, donde está la cosa esa. Y ella le salvó la vida. Y después un día la conocí aquí en Graciano, que vino eso, y la conocí personalmente. Y bueno, no sé, ella, Luis y yo. Es que tiene tantas anécdotas. Me lo conozco casi todo. No sé. Pero fue un gran hombre. Y pensando siempre por la patria. Bueno, muchas gracias, Paco, por esa presentación. Y ahora vamos con el último presentador, que es Jorge Gutiérrez Izaguirre, el sheriff, quien va a hablar de Alfredo Izaguirre. Alfredo Izaguirre Rivas, para mí, Alfredito. Me remonto al año 56, donde Alfredito, con 18 años, se gradúa de bachiller en el Colegio La Salle. Y ese es el año en que un tío nuestro, muy acaudalado, nos regala un viaje a Europa. Alfredito con 18 años y yo con 20, y hicimos un amplio recorrido con múltiples aventuras que lo voy a entrar con ellas.
Brinquemos al año 59, mediados del año 59. Es nombrado director del periódico El Crisol, cuyo padre, mi tío Alfredo Izaguirre Robledo, era el propietario. Alfredito es nombrado director del periódico El Crisol, convirtiéndose en el director de periódico más joven de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ya en esa época establece contactos con un americano llamado Tony Sileo, que era un agente de la CIA que estaba en la embajada norteamericana en La Habana. Y ahí empiezan los contactos de Alfredo con la Agencia Central de Inteligencia. Se traslada a los Estados Unidos clandestinamente, lo llevan a una base secreta de la CIA en Carolina del Norte, el lugar que yo estuve años después allí. Y recibe un entrenamiento no solamente de armas y explosivos, sino también de escritura secreta y otra serie de disciplinas. Regresa a Cuba y se dedica en contacto con un comandante del ejército rebelde a organizar un plan que se llamaba el Plan Patty. Patty era en ese momento la novia de Alfredo y por eso le pusieron a esta operación Operación Patty. Consistía en una autoagresión a la base de Guantánamo. Una autoagresión para culpar a Castro y poder participar fuerzas norteamericanas en respuesta a esa supuesta agresión a la base de Guantánamo. Esto incluía un atentado a Raúl Castro en Santiago de Cuba el 26 de julio. Pero el famoso comandante Saborí era un infiltrado de la seguridad del Estado. Y al mismo tiempo, todos esos planes, por supuesto, que estaban en contacto con la seguridad del Estado. En esa operación participaban varias organizaciones, principalmente el MRR, con Carlos Bandín. La operación se estaba llevando a cabo para el 26 de julio. Los planes esos que les he relatado. Un compañero mío de los tines de infiltración de la brigada, Jorge García Rubio, fallecido recientemente, entra a Cuba y es el telegrafista, el radiooperador de Alfredito. Por supuesto, el plan es abortado por la seguridad del Estado. Años después, en un programa auspiciado por el Partido Comunista de Cuba, hicieron una película llamada Patty Candela. Patty, sabemos que era el nombre de la operación por parte, vamos a decir, por parte nuestra. Candela era la operación de infiltración de la seguridad del Estado. Hicieron esa famosa película
que la pasaron por televisión y en los cines en Cuba. Alfredo es capturado. Lo sacan de su apartamento en el Foxa, caen presos en esa misma redada, por supuesto, en el abortar la operación, dirigentes de las distintas organizaciones. Entre ellos, Carlos Bandín del MRR, Santiago Echemendía y toda una serie de dirigentes. Alfredo es candidato a ser ejecutado, a la pena de muerte. Pero, siendo el director de periódico más joven de la CIP, se comienza una campaña a favor de él por parte de la prensa latinoamericana. Y se logra que no lo condenen a muerte, o sea, que lo condenen a muerte, pero que no lo fusilen. En el año 56, ya ven, brincamos al año 56, estando Alfredo en el presidio de Isla de Pinos, se da inicio al plan de trabajo forzado llamado el Plan Camilo Cienfuegos, donde asesinaron a varios presos, se golpearon y se maltrataron a muchos presos, y a Alfredo lo llaman para incorporarlo a una brigada de trabajo. Y él dice que él no trabaja. Se lo llevan para los pabellones de castigo y de ahí lo sacan, lo llevan a un lugar que le decíamos La Mojonera, y lo quieren obligar a trabajar. Él se mantiene firme y dice que no trabaja, y le dan una paliza extraordinaria y lo llevan ya mal herido para el hospital de allí del Isla de Pino. Y después que él sale del hospital y lo llevan para una celda de castigo, aislado, lo visitan unos funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado y le ofrecen que él denuncie a los que lo golpearon y lo maltrataron. Y la respuesta de Alfredo fue no, porque primero que tengo que denunciar es a Fidel Castro y a Ramiro Valdés. Y por lo tanto yo no denuncio a nadie. En el año, pasó el tiempo, estuvimos juntos en la prisión, y en el año 59 se produce el llamado diálogo de un grupo de personas que fueron de aquí de Miami a Cuba para obtener la libertad de presos políticos. En ese grupo iba un individuo que fue muy controversial, que era amigo de Jimmy Carter, Bernardo Benes, que era un banquero judío y, como les decía, muy amigo de Jimmy Carter. Y Bernardo Benes logra la
salida de Alfredito de presidio. Y llega aquí en diciembre del año 60 y es nombrado por su amistad con una serie de contactos que tenía, es nombrado en un alto cargo en la ciudad de Miami, donde un día muy aciago le da un stroke y Alfredo, al borde de la muerte, queda semi-paralizado y con una gran dificultad para hablar. La mente siempre clarísima. Y así termina esta historia de Alfredo Izaguirre Rivas, Alfredito. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por presentar hoy. Había en la invitación otro ponente que era Luis de la Paz, que iba a hablar de Armando de Armas. Él, por razones personales, no pudo estar aquí, pero en otra, quizás en la próxima presentación de esta serie, ¿no? de presentaciones, vamos a tenerlo próximamente. ¿Quieres decir algo? Nos invita para el sábado y viernes 28 la presentación del documental Los cubanos perdieron la vida. Sí, bueno, tenemos varios eventos para eso. Ahora se los menciono. De nuevo, les invitamos a que se apunten, nos den su correo electrónico para que reciban nuestros correos sobre las próximas actividades. El 28 de marzo, en la FIU, vamos a tener una presentación del documental más reciente del Instituto sobre los pilotos Makasi en África. Va a estar muy interesante. Va a ser por la noche, creo que es a las 7 de la noche, si mal no recuerdo. Pero bueno, le podemos enviar esa invitación. También recordarles la cena del 30 de marzo. Si quieren también más información, pueden hablar con alguno de nosotros. Y el segundo encuentro, que hay más tiempo, pero el segundo encuentro del internacional con el libro cubano exiliado, el 19 y 20 de julio en la ciudad de West Miami. Así que bueno, de nuevo aquí pueden apuntarse para recibir nuestra información. Y muchas gracias y buen resto de fin de semana. Gracias.